Hola, buenas tardes, mentes caóticas. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Caóticas. Hoy estamos con Miguel de la Vega, que bueno, ahora se presentará, pero hoy vamos a hablar de trauma y altas capacidades, ¿vale? Es un tema del que me habéis preguntado mucho, sobre todo por privado, y yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. He sido muy ambiciosa con mis preguntas, así que bueno, vamos a ver eh, qué cosas nos va contando Miguel y a ver qué cosas, ¿no?, descubrimos sobre este tema que me parece tan interesante. Y bueno, en primer lugar, Miguel, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista y por animarte a pesar bueno, de ese guión que te di con un montón de preguntas ultra ambiciosas. Así que bueno, espero que estés cómodo sobre todo y que estés a gusto. Así que bueno, si quieres comenzar con una pequeña presentación personal, profesional. Sí, puedo estar aquí, lo primero, y sí, efectivamente, tu guión es ambicioso, pero creo que eso es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Porque estamos precisamente Sí, hablar de un tema que para mí es fundamental porque ha vertebrado toda mi vida, ¿no? Yo soy psicólogo y estoy especializado en trauma complejo, sobre todo, y claro, todas las derivadas del trauma complejo, como son altas capacidades, alta sensibilidad, narcisismo, estrés crónico, es decir, todo aquello que engloba el trauma complejo y una parte muy importante que es el trauma de apego, ¿no? Eh, por un poco por presentarme, yo me dedico ahora tanto a la terapia como a la formación, ¿no? Porque la terapia, pues supongo que es la característica más importante que te permite aprender, pero luego hace falta que las compañeras empiecen a entender cómo funciona esto del trauma complejo, porque esto no se enseña en la universidad. Es decir, cuando yo estudié psicología pensaba que íbamos a estar todo el tiempo hablando de trauma por aquí, trauma por allí, y creo que en los 4 años de lo que fue el grado no se mencionó, ni siquiera se pronunció la palabra trauma en ningún momento y después en el máster pues simplemente una asignatura, ¿no? Yo he tenido que formarme a base de trabajar con otros psicólogos que especializados en este tema y de leerte pues literalmente docenas y docenas de libros para poder encontrar la parte de trauma y poder expresarme con ello, ¿no? Un poco por presentarme yo, te diré que no soy psicólogo desde hace mucho tiempo y creo que esto es una cosa que puede incluso animar a la gente que está viviendo el duelo del descubrimiento de la alta capacidad. Yo empecé a estudiar psicología con 44 años. Yo antes era informático, ¿vale? O fíjate. sea, de otro mundo, completamente diferente. Y a los 44 años, mientras estaba estudiando precisamente ingeniería informática, porque yo tengo toda esa historia de la alta capacidad, desde que no sabes que las tienes y se convierte como en un problema y todo es complicado para ti. Yo empecé a estudiar ingeniería informática 20 años después de trabajar como informático. Pero a mitad de carrera, de pronto un día dije, esto no es lo que yo... O sea, esto me da de comer, vivo de esto y digamos que me iba medianamente bien, pero no era lo mío. Y de pronto con 44 años me puse a estudiar psicología y bueno, pues hasta hoy que tengo uno más. Entonces mi profesión como terapeuta en psicología, bueno, pues en enero de 2025 se cumplen los 10 años, ¿no? O sea que realmente llevo una experiencia de 10 años trabajando todo el tiempo con trauma, desde el principio, o sea, yo me metí de cabeza en esto, pero un poco me sirve mi propia historia personal para entender cómo funciona todo este proceso. A mí si me preguntas cuando tenía, yo qué sé, 16 o 17 años si la psicología me interesaba, te hubiera dicho, ¿eh? O sea, como, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y mira dónde estoy ahora, ¿no? Fíjate. Jo, pues qué interesante y qué guay que digas, ¿no?, que empezaste a estudiar a los 44 años. Yo ahora mismo también he empezado a estudiar psicología por la UNED. Y bueno, además de hecho, cuando he hablado de ello, pues yo animo a la gente, ¿no?, a que lo intente, ¿no?, a cualquier edad. En este caso, pues bueno, las universidades a distancia nos permiten el poder un poco ajustarlo a las necesidades ya de cuando tenemos un trabajo, ¿no?, y tenemos otras obligaciones y que al final nadie dice, ¿no?, que no se pueda comenzar en una nueva profesión a una edad avanzada. Y bueno, que me parece muy, muy, muy interesante, que la verdad que no lo sabía. O sea, al final daba por hecho que tenías una trayectoria, ¿no?, de muchos años, porque es lo habitual, ¿no? Al final, el hecho de, no, yo empiezo con una profesión y me quedo ahí, ¿no?, toda la vida. Así que, bueno, muchas gracias por compartirlo. Y,
Y bueno, con respecto al trauma, justamente, bueno, ahora te voy a preguntar un poco qué es el trauma, cuáles son los tipos de trauma, pero justamente ayer yo soy docente de oposiciones, entre otras cosas, y estaba dando una clase para un grupo de técnico de integración social y estaba viendo los trastornos de la conducta y dentro, o sea, desde el DSM-5, que bueno, para quien no lo sepa, es el manual de los trastornos mentales. Y dentro del DSM-5 está el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y justo mencioné el tema del trauma complejo, ¿no? Porque es un tema pues que a mí también me resulta muy interesante y que quisiera empezar un poco por aquí porque yo creo que es como lo más conocido, el trastorno de estrés postraumático, digamos esa idea que se tiene de esos criterios diagnósticos del DSM-5. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí, ¿no? Por qué es el trauma desde lo que entendemos del trauma y luego qué es el trauma complejo, ¿no? Entendiendo primero qué es el trauma del que lo suelen hablar, ¿no? De este trastorno de estrés postraumático y, y eso, bueno, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Porque además es que es una historia casi casi fascinante, ¿no? Porque de trauma se lleva hablando desde el siglo XIX, pero no es hasta 1980 y a partir de las secuelas de la guerra de Vietnam donde se empieza a hablar de trauma dentro de lo que es la psicología. De hecho, no se habla de trauma hasta 1980. O sea, el DSM-1 y el DSM-2 no hablan de trauma. Y en el DSM-3 aparece por primera vez el concepto como algo muy dramático, porque de hecho proviene de los veteranos de guerra del Vietnam y de las secuelas tan tremendas que tenían, ¿no? Entonces, aquella definición de trauma, pues prácticamente no englobaba a casi nadie, ¿no? Era una definición muy, digamos, muy sensible que llegaba a unas situaciones muy concretas y muy dramáticas, tremendas, ¿no? Pero ya es a partir de finales del siglo XX, concretamente desde 1992 aparece la expresión trauma complejo en un libro de la psicóloga Judy Herman, que es la primera que define este concepto como un trauma que abarca más allá de una situación, sino que abarca el ciclo vital de la persona, ¿no? Y un poquito más tarde, o sea, un par de años más tarde, ya aparece por primera vez en los manuales el TEP, el trastorno de estrés postraumático. Porque así como un apunte rápido, prácticamente todo el mundo tiene trauma. O sea, no creo que exista ninguna persona viva que no tenga trauma. Pero otra Claro, cosa es trastorno de estrés postraumático. O sea, cualquiera que viva en el mundo de hoy tiene que tener trauma. Sea trauma porque te ha pasado a ti o sea trauma vicario porque estás viendo lo que sucede a tu alrededor. Es decir, solamente un psicópata puede no tener trauma. Pero la gente normal, todo el mundo tiene trauma y le han pasado cosas. Ahora, trastorno de estrés postraumático, ese es otro tema. Ahí es donde el trauma, digamos, sale al exterior y modifica tu conducta, tu vida, tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Y lo que es curioso es que justamente los psicólogos somos los que vamos un poco a la cola de esto. Porque en el DSM-5, que es el que utilizamos ahora en este momento, no aparece la definición de trauma complejo. La única que tenemos a nivel oficial viene de 2022, pero esa es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la CIE-11. Ahí es donde se reconoce por primera vez el trastorno de estrés postraumático complejo como enfermedad o como padecimiento psicológico, ¿no? El DSM se queda solamente en el TEP, en el trastorno de estrés postraumático, que bueno, que ya es significativo, pero no llega a ese punto de trauma complejo, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué tipos de trauma hay, y un poco enlazándolo con esta historia, pues mira, desde ese primer concepto de trauma, que hoy le llamamos de T mayúscula, que es cuando pasa algo muy gordo, ¿vale? Un atropello, ¿vale? Una víctima, digamos, a la que le cae encima un edificio por un derrumbe, es decir, cosas muy dramáticas que cuando tú las cuentas, se las cuentas a otra persona y todo el mundo dice, uff, ¿vale? Se echa las manos a la cabeza. Ese es el trauma de T mayúscula o trauma de impacto, que se le llama también, que es yo estaba bien y de pronto pasó esto y a partir de que pasó esto, pues tengo secuelas. Que esas secuelas son precisamente el trastorno de estrés postraumático, el que luego mm, relación emocional varía, tengo flashback o recuerdos de pronto de la situación, me dan miedo determinadas cosas, aparecen fobias, ¿vale? Ese es el tipo de trauma más conocido que todo el mundo puede reconocer, ¿no? La mejor definición hay. Si te lo cuentan y se te eriza un poco los pelos del antebrazo, ese es trauma de impacto, trauma de T mayúscula. Pero ese no es el más frecuente. El más frecuente es el trauma de T minúscula, que es el trauma de repetición. Es
cuando te está pasando algo que nadie vería como traumático o se vería simplemente como desagradable, pero que se repite de manera habitual, como puede ser, por ejemplo, el bullying, como puede ser, por ejemplo, el... Ujú. Claro, el bullying la mayoría de las veces, pues es que a lo mejor lo más que pasa es que te dan un empujón, pero claro, te lo dan todos los Claro. días, te lo dan en un lugar donde no te puedes defender, te lo dan un grupo de gente y tú eres solamente uno. Entonces, aunque ninguno de los episodios aislados sea muy dramático, la combinación de estos episodios al final acaba provocando un trauma mucho más fuerte que el trauma de impacto, el trauma de T mayúscula. Esos traumas tienen muchísimas más secuelas y el trastorno de estrés postraumático que viene del de T minúscula es muchísimo más fuerte y puede durar años o puede durar toda la vida. Entonces, ¿qué es el trauma complejo? Bueno, pues el trauma complejo es aún peor, porque es cuando ya en la vida, ya cuando inicias la vida, ya empiezan a tener situaciones hostiles, ¿no? Una familia hostil. Claro, una familia hostil siempre nos vamos a ir a pensar en una familia que maltrata de una manera activa, ¿no? Que hay golpes, que hay abusos, que hay gritos, pero también una familia hostil es una familia silenciosa, donde no se habla de emociones, Mm. donde la madre o el padre no están disponibles, o una familia autoritaria, una familia donde se le ponen a la niña o al niño unos estándares siempre por encima de sus capacidades. Si llegas con un 9 todo contento a tu casa diciendo, mira, he sacado un 9 y te dicen, ¿y por qué no has sacado un 10? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de hostilidad que no Mm. es hacer nunca tus méritos y sin embargo ponerte siempre una exigencia por encima, o esos niños que están apuntados al colegio y después a música, a inglés, a gimnasia, a no sé qué, a no sé cuánto, y que al final no tienen ni tiempo para nada, todo eso es una infancia hostil. Una infancia donde no eres niña ni niño, donde ni juegas, ni tienes tiempo, ni tus padres están disponibles. Y cuando eso ocurre desde el principio, tu capacidad para la regulación emocional y tu capacidad para soportar situaciones difíciles se reduce. Y entonces después muchas cosas que te pasan a lo largo de la vida que para otras personas no son consideradas traumas, para ti sí lo son y al final acaba creándose lo que llamamos trauma complejo, que es trauma que afecta absolutamente a toda tu vida. Esa sería un poco la definición más clara de los tres grandes tipos de trauma. Y por supuesto se pueden combinar. Una persona con esa Claro. infancia, claro, eso se le llama trauma de apego. El apego es un poco cómo te han tratado, cómo has recibido el trato, qué tipo de conductas ha habido en tu infancia. Si las propias personas que te tienen que proteger y cuidar son tu principal enemigo, son las que te dan la exigencia más alta, son las que no están disponibles porque no están nunca, porque siempre están trabajando, siempre están por ahí con amigos, o son las que te causan daño porque sean hostiles de manera agresiva, pues el trauma empieza desde que naces prácticamente, lo tienes ya en tu entorno, ¿no? Luego, todo lo que te pasa en tu vida, si encima te pasan traumas de repetición como mobbing o ya en el trabajo, bullying, o bien te ocurre algún trauma de impacto, un trauma fuerte, pues entonces esa combinación de trauma complejo abarca toda la vida de la persona y todos los momentos vitales. Digamos que el trauma complejo no es algo que puedas evitar. Claro. Pues muy, muy interesante porque fíjate que yo que había visto cosas así sueltas de trauma, pensaba que el trauma con T minúscula era lo mismo que el trauma complejo, ¿no? Pero ahora ya entiendo que son como cosas diferentes. O sea, entiendo, por hacer recapitulación, hasta aquí, el trauma con T mayúscula sería cuando se da un suceso, ¿no? Concreto que tiene un impacto concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, un abuso físico específico, ¿no? Una guerra, presenciar un accidente. Bueno, una guerra entiendo que es algo más a largo plazo quizá, pero presenciar un accidente o algo así como más concreto, ¿no? Y luego el T minúscula sería por repetición, quizá un poco más sutil, y de esa manera, por ejemplo, yo creo que el bullying es un buen ejemplo, ¿no? Porque se puede dar a lo largo de mucho tiempo y de manera sutil, pero luego también puede haber un suceso, ¿no? Concreto de un abuso físico que provoque un estrés postraumático, ¿no? Como viene en el DSM con esos flashbacks, pero también puede darse, ¿no? Junto con esta repetición, mismamente el rechazo ya sería, ¿no? Que a lo mejor no es un suceso concreto, pero el rechazo por parte del grupo durante muchísimos años sería lo que llamamos trauma con T minúscula, ¿no? Dime si hasta aquí estoy como recapitulando, ¿no? También para la gente que lo ha escuchado, como para...
Y luego el trauma complejo sería como una combinación de ambas o como, ¿no? Algo así. No sé, para volver a recapitular, el trauma complejo, Sí. El combinando trauma un poco complejo sería ambas. que el trauma se origina en la infancia, es decir, se origina en tu Eso es, familia de origen. Y entonces después, a lo largo de tu vida, además pasan más cosas, ¿no? Pues esa claro, combinación de nacer ya con un sistema nervioso alterado y que luego te suceden alterado, cosas que a lo mejor pueden ser fuertes o pueden ser menos fuertes, pero que para ti, como ya tienes ese sistema nervioso alterado desde el principio, pues resultan inabordables. Entonces el trauma complejo al final abarca la vida entera. Y muchas veces las personas, así como detalles, cuando tienen trauma complejo, les cuesta reconocerse como víctimas de trauma porque se comparan con otras víctimas de trauma. Entonces, el que ha vivido un accidente de avión dentro del avión y ha sobrevivido, bueno, pues todo el mundo dirá, esta persona ha vivido un trauma tremendo, ¿vale? Pero si tú le dices que es que te gritaban en el colegio, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa si te gritan? Bueno, pues para alguien con trauma complejo, que te griten en cualquier momento de tu vida puede ser más que suficiente como para que se te dispare el pánico y tu sistema nervioso se congele. Y esas son las claro. características. Por eso es tan diferente uno de otro. Realmente habría que poner T mayúscula y T minúscula en un lado y trauma complejo en el otro lado, ¿no? Porque hay que entenderlos de manera, y su tratamiento de hecho es completamente distinto. Claro. Bueno, yo creo que lo más interesante es el ese poder entender, ¿no? Que cuando naces en un entorno hostil de cierta manera, todas esas cosas que te pueden ir pasando, que tienen que ver con ese trauma con T minúscula o mayúscula, te afectan o te impactan de una manera diferente, porque ya vienes de base con ese aprendizaje. Y luego otra cosa muy interesante que has comentado del trauma complejo es claro, no es solamente el que te pasen cosas, ¿no? O que te griten, sino la ausencia eh, de tus figuras de apego, la ausencia de atención, etcétera, eso también incluye, ¿no? Trauma complejo. Y muchas veces, ¿no? Otra cosa que has comentado, que en un trauma complejo, ¿no? Puede haber golpes, puede haber abuso, ¿no? Y esto tendría relación con el maltrato, por ejemplo, pero también está pues el maltrato psicológico, el abuso emocional, que es más invisible, ¿no? Y yo creo que sumado, ¿no? Está sumado el trauma complejo y esta comparación de, parece que el maltrato, ¿no? Por ejemplo, solo abuso físico o abuso verbal incluso, pero ni siquiera tiene por qué ser verbal, ¿no? Puede ser a través de chantajes, etcétera, cosas más invisibles que al mismo tiempo impiden lo que tú has comentado, que esa persona se reconozca como víctima. Exactamente. Simplemente tener como pareja a un narcisista. Nada más, tener 2 o 3 años una relación con una persona con trastorno narcisista, a la otra persona la victimiza y es un trauma de T minúscula mantenido en el tiempo durante 2 o 3 años. Y a lo mejor ahí no ha habido ningún tipo de, ni siquiera golpes, a veces ni siquiera gritos, a veces son simplemente palabras, pero Claro, claro, estas palabras van dirigidas por siempre por debajo de la línea de flotación, de tal manera que luego eso cuando tú se lo es, cuentas a alguien, porque luego hay un factor más a tener en cuenta en estas situaciones, que es el trauma social, el trauma de origen social, que es cuando tú se lo cuentas a la gente y te dice, pues no es para tanto. Y eso es una claro, retraumatización. Entonces, muchas veces las personas que han vivido trauma complejo en la infancia, un trauma de apego dramático, luego hay cosas que le pasan en su vida que cuando las cuenta, los demás no le prestan atención, no le dan importancia o directamente se la quitan y le dicen, pues no es para tanto. Entonces, al final, la persona acaba pensando que el problema es ella, que es ella la que tiene un problema, no las cosas que le han ocurrido. Luego es muy difícil que se identifiquen con ellos. La mayor parte de mis pacientes de trauma complejo no han venido a consulta diciendo tengo trauma. Ninguno. De hecho, cuando digo la mayor parte, te diría ninguno. Y cuando les hablas del trauma complejo, ellos mismos dicen, pues si a mí lo que me ha pasado en mi vida no es para tanto. O sea, yo no he tenido, no me he caído de una totalmente. séptima planta, ni he vivido un accidente de avión, ni me ha atropellado un coche. Nunca llegan a entenderlo. Y a veces la primera parte del tratamiento es explicárselo y hacerle entender qué es lo que ha ocurrido para que tengan esa sensación.
Y luego otra cosa que me está viniendo a la cabeza un poco relacionado con esto es que, bueno, puede haber casos en los que a lo mejor la persona no sea consciente de lo que ha vivido, pero en muchos otros casos hay personas, ¿no?, que son conscientes de lo que les ha pasado, racionalizan, ¿no?, de alguna manera, y creo que esto en las altas capacidades puede suceder, de no, yo soy súper consciente de mi historia, soy consciente de todo lo que he superado, lo tengo todo aquí, ¿no? Parece que soy súper consciente, pero le sigue impactando en su día a día y a lo mejor cuesta, ¿no?, darse cuenta de hasta qué punto les puede seguir impactando, ¿no? Porque otra cosa que puede suceder, entiendo, ¿no?, con este trauma complejo, es que, claro, si no lo identificas como tal y no tienes en cuenta esas consecuencias, puedes estar muchos años, ¿no?, sin un tratamiento adecuado. Exactamente. Eso puedes estar incluso toda la vida. Hay personas que están tratándose de múltiples Exactamente. enfermedades en el cuerpo, tipo fibromialgia, tipo artritis reumatoide, tipo dolor crónico, y finalmente cuando un día por casualidad, porque a veces por casualidad caen en la consulta de psicología, de pronto descubren que todo lo que le ha estado pasando durante su vida eran secuelas del trastorno de estrés postraumático. De hecho, no hace mucho leí una estadística en un estudio sobre que los problemas digestivos, en el 65% de los casos, no se encuentra nada, entre comillas, me refiero. Vas al digestivo y te Mm, dice, su sistema digestivo está bien. Y de hecho tienen incluso categorías diagnósticas a nivel médico para meter ese tipo de trastornos como, por ejemplo, pues el colon irritable, que es una cosa que no está, que no se encuentra por ninguna parte, pero la persona tiene unos síntomas dramáticos que le afectan muchísimo a su vida, ¿no? O sea, hay un montón, incluso más de la mitad de los trastornos digestivos, cuando luego te pones a mirar, en realidad son traumas y son las consecuencias del trauma. Realmente es un trastorno de estrés postraumático que en lugar de emerger desde emociones, sensaciones, recuerdos, flashbacks, que es la manera así fácil de identificar con el trauma, emergen a partir de sensaciones en el sistema nervioso autónomo, porque realmente ahí es donde está saliendo la rabia, el miedo, la culpa, la vergüenza y todas las emociones que son las que provocan el trauma, el trastorno de estrés postraumático. Esto es una de las cosas más frecuentes que te puedes encontrar. totalmente. O sea, problemas digestivos, ¿no? Otro tipo de problemas físicos, has comentado fibromialgia, dolor crónico, que no tienen, ¿no?, por así decirlo, una causa orgánica Sí, concreta. puede haber algunos casos, pero hay una gran cantidad de casos. De hecho, te puedes Mm, encontrar personas que el trauma más importante que has vivido es ir a consulta de medicina y que les digan, pues no tienes nada, el dolor te lo estás inventando o no trabajas porque no te apetece. Gente que tiene fatiga crónica, por ejemplo, pues se encuentra a veces con diagnósticos que les dicen, a usted no le pasa nada, a usted lo que pasa es que no quiere trabajar y cosas de este tipo, ¿no? O sea, son trastornos donde no hay un análisis claro, donde no sale en la sangre un parámetro disparado que dice, uy, esta claro, persona tiene tal cosa. Entonces, en ese tipo de trastornos, la mayor parte de los médicos no son sensibles a las consecuencias psicológicas. Entre otras cosas, porque en una consulta de 5 o 10 minutos, pues una persona no te puede contar su historia de apego, que a nosotros en consulta de psicología nos cuesta 4, 5, a veces hasta 6 sesiones poder entender cómo ha sido la infancia de una persona. Eso son 6 o 7 mm, horas, ¿no? En 10 minutos, evidentemente, no se puede llegar ahí. Entonces, muchas veces tenemos personas con diagnósticos médicos o con diagnósticos no reconocidos, pero con un sufrimiento tremendo, tomando un montón de pastillas, que de pronto un día caen en la cuenta o llegan a una consulta, les hablas de trauma complejo, empiezas a conectarles las cosas que ocurrían en su infancia, las cosas que han ocurrido después, y de pronto esos síntomas se empiezan a diluir, incluso empiezan a desaparecer sin que hayamos hecho ningún tipo de tratamiento químico, sino que hemos hecho un tratamiento de poder claro. entender que lo que tenía era trastorno de estrés postraumático. Y luego dentro para terminar ya un poco con los tipos de trauma, dentro del trauma complejo has mencionado sobre todo el trauma de apego, que entiendo que es lo que más trabajas, y qué otros tipos de trauma habría. Si es que hay como una clasificación así, ¿no? Más o menos. Sí, se puede decir un poco de cómo se llega al trauma complejo. El trauma complejo, digamos, es el mismo siempre, o sea, en cada persona es Ujú, completamente diferente, pero la definición de trauma claro. complejo es que abarca toda la vida. Puede llegar desde el trauma de apego,
O puede llegar desde un trauma de T mayúscula que tenga un impacto tremendo. O sea, una persona que haya tenido un politraumatismo, ¿no? De un accidente donde haya habido un montón de secuelas y se haya pasado pues un año en el hospital. O también puede venir de un trauma de T minúscula, pero que haya sido tan largo y tan fuerte y tan repetido en el tiempo. Por ejemplo, lo estaba diciendo antes, tener como pareja a un narcisista y que esto dure 4 o 5 años, ¿no? Después de Ujú, eso, ya ni siquiera la definición de trauma de T minúscula se te queda corta, ya es trauma complejo. Entonces, puede venir de un impacto muy claro. grande, cosas de tipo secuestros, ¿vale? Que duran durante un montón de tiempo y que una persona está pues encerrada sin ver a nadie durante meses o algo así, pues eso ya en sí mismo es suficientemente duro como para generar trauma complejo. Entonces, digamos que el que viene de un gran impacto, el que viene de un trauma de repetición muy severo y el que viene desde la infancia. Sería un poco como los tres orígenes del trauma complejo. Pero luego en la práctica, el trastorno de estrés postraumático complejo en cada persona se manifiesta de una manera distinta, pero con un patrón común que podemos reconocer siempre y por eso merece la pena tener una definición propia e independiente, porque Claro. luego el tema del tratamiento es totalmente distinto, total y absolutamente distinto. Incluso tratar trauma como si fuera trauma complejo no va a servir, pero tratar trauma complejo como si fuera trauma agrava el trauma complejo. Luego, si quieres, hablamos de ese tema. ¿Y cuál sería ese factor común que comentas? Pues que abarca toda la experiencia vital. Mira, creo que es muy fácil de entender. Una persona, para no hablar de cosas muy desagradables, una persona que ha vivido pues una situación complicada en un vuelo, que al final todo el mundo sobrevive, pero no sé, unas turbulencias muy severas, ¿no? Todo el mundo con su cinturón de seguridad abrochado, bueno, pues no pasa nada al final. Simplemente pues que vives como en una batidora, un vuelo que dura una hora, como si estuviera en una batidora. Pero bueno, sale de las turbulencias, el avión aterriza, no hay daños, ¿vale? Nadie ha sufrido ninguna herida, ¿vale? Pero luego, algunas de las personas que iban en ese avión batidora, luego, cuando tengan que volver a montar en avión, de pronto van a decir, uff, no me siento bien con esto. Y puede que incluso empiecen a evitarlo y al final se acaba instalando, digamos, una fobia a volar, que es una cosa muy frecuente, ¿no? Vale, esto vendría de un trauma de impacto, o sea, ese vuelo que vivieron ahí en plan batidora, pues a algunas de las personas les ha provocado un trauma. ¿Y cómo se resuelve ese trauma? Pues se resuelve con terapia, claro. Pero ¿cómo lo hace la persona hasta que llega a terapia? No montándose en avión, diciendo, bueno, pues tengo Claro. que cruzar España. Vale, bueno, pues son 1000 kilómetros, se tarda 12 horas en coche. Bueno, pero así voy viendo el paisaje, ¿no? Y entonces, pues empiezan a hacer como estas adaptaciones mentales de decir, si total, yo no tengo tanta prisa, puedo ir en tren, me voy el día antes, así disfruto del viaje. Bueno, es cierto. ¿A dónde voy con esto? A que la persona puede evitar aquello que le dispara el trauma. ¿Y qué le dispara el trauma? Hablar de aviones, subirse en un avión, incluso si es grave puede ser ver pasar un avión por el cielo y notar un poco cómo se le encoge el estómago simplemente de ver pasar un avión por encima suya. Pero si no se monta en avión, puede seguir con su vida. ¿Pero qué ocurre en el trauma complejo? Que abarca toda tu vida. Entonces, para que Claro. no se manifieste el trauma, ¿qué tienes que evitar? La vida entera. Tienes que evitar toda la vida. Todo te produce un problema, todo te puede disparar, todo te produce desregulación emocional, todo te cuesta trabajo. Cualquier cosa que para otras personas es cotidiano, sencillo y que ni se lo piensan, tú te tienes que armar de valor. Te tienes que armar de valor simplemente para salir a la calle. Detrás de muchas agorafobias, ¿no? Que ese miedo al espacio público, lo que hay realmente es un trauma complejo. Porque dices, ¿qué me va a pasar Mm. cuando salga? Cualquiera te dirá, pues nada, vives en una ciudad moderna, ya no hay leones por la calle, o por lo menos eso esperamos, ¿no? Ya no pasan cosas terribles, pero es que la persona lo que evita es la vida, evita exponerse. Claro, cuando el trauma complejo abarca toda la vida, tienes que evitar la vida entera. De hecho, dentro del trauma complejo, esta es la parte más dura, es muy frecuente que la ideación suicida sea alta, porque algunas personas dicen, no aguanto más. Pero no aguantas qué, no aguanto más, no aguanto nada más, porque es que todo me duele, todo me hace daño, todo resulta difícil. O sea, el trauma complejo, evitarlo llega a ser imposible. Te empiezan a salir disparadores por todas partes y estás continuamente sintiendo la desregulación emocional, la reactividad que ante cada situación se dispara, ¿no? Entonces, el trauma complejo es completamente diferente en su forma de manifestarse a los otros tipos de trauma.
Pues esto ya enlazado un poco con el tema de las consecuencias del trauma, que creo que ya has hablado mucho de ello. Yo quería preguntarte concretamente por cuando se origina en la infancia, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque esto es algo que me parece muy interesante de cara luego al tema de el desarrollo académico en particular, pero bueno, en general, ¿no? Y es cómo afecta a nivel de funciones ejecutivas, por así decirlo, el vivir desde muy pequeño con ese nivel de alerta, ¿no? Lo poco que he leído yo, ¿no? Se habla mucho de la amígdala, por ejemplo, ¿no? Y de este secuestro amigdalar, creo que se llama, corrígeme si me equivoco, ¿no? Eh, y es como este vivir en modo supervivencia, ¿no? Que de alguna forma te mantiene alerta. ¿Cómo impacta esto en general en la vida? Luego te preguntaré un poco más por el desarrollo académico para relacionarlo un poco con las altas capacidades. Sí, sobre todo afecta porque cuando la amígdala está disparada, o sea, la amígdala es un pequeño órgano que tenemos dos en el cerebro, en forma de almendra, de ahí su nombre, y que está, la naturaleza, digamos, lo ha puesto ahí para saber cómo nos tenemos que asustar, cuánto nos tenemos que asustar y en conexión con el hipocampo que está al lado, digamos que siempre trabajan en conjunto, cuándo nos tenemos que asustar. De tal manera que cuando una persona ha tenido una activación de la amígdala, significa que se ha sentido en peligro o se ha sentido en una situación donde en otros momentos se ha producido un peligro. Entonces, la activación de la amígdala lo que hace es aumentar o disminuir como una manera de valorar el grado de respuesta que tienes que tener. Tienes que salir corriendo, luchando por tu vida, tienes simplemente que protegerte o irte del lugar, pero con calma, tienes que estar simplemente en alerta y procurando tener los oídos puestos en lo que hay a tu alrededor. Bueno, pues cuando los niveles de activación de la amígdala son muy altos, es cuando se produce el secuestro, que la persona literalmente tiene que escapar de la situación. Y escapa como pueda. Escapa desmayándose, escapa corriendo, escapa luchando o escapa quedándose congelado e inmóvil para que no la vean, ¿no? Para que no se den cuenta de que se encuentra ahí. Si llegamos a ese nivel de activación, simultáneamente se desconectan otras áreas del cerebro. Por decirlo de una manera, estamos hablando de cosas muy desagradables, por darle un poquito de quitar un poquito de hierro a todo esto. Es como si estuviéramos huyendo de un depredador y disfrutando del paisaje a la vez. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira qué pájaro tan precioso! No sería adaptativo, ¿no? Si tienes que huir de un depredador, Claro, lo que tienes que hacer es mirar dónde pones el pie para no tropezar, porque si tropiezas te come. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? Dispara el funcionamiento de algunas áreas del cerebro muchísimo y desconecta otras áreas del cerebro que son las relacionadas con el disfrute, las relacionadas con el razonamiento profundo, las relacionadas con recordar cosas random, ¿no? O sea, recordar cosas, digamos, episodios de tu vida, de tu pasado y centrarte exclusivamente en el presente. O sea, dónde vas a poner el pie, detrás de qué piedra te vas a esconder o a qué árbol te vas a subir. Entonces, cuando tenemos la amígdala disparada, estudiar, disfrutar, jugar, divertirse, pues son cosas difíciles de hacer porque la amígdala te está diciendo, escóndete, huye, presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor. Y eso lo hace conectando unas áreas y desconectando otras. Entonces, claro, las funciones ejecutivas pues disminuyen mucho y sin embargo se aumentan muchísimo las funciones relacionadas con la alerta. La red neuronal de alerta está disparada todo el tiempo y simplemente un ruidito o cualquier cosa que tú percibas por ahí entra en tu mente como si hubiera sido un ruido tremendo porque eso te está indicando que hay un depredador. Fíjate que incluso llega hasta el punto de que dejas de escuchar la voz humana porque en una situación de estrés, en una situación de peligro, lo que era peligroso para un ser humano hace 300.000 años era la respiración de un depredador, es decir, sonidos de baja frecuencia. Entonces, cuando está la amígdala disparada, escuchamos con mucha facilidad sonidos de baja frecuencia o sonidos de muy alta frecuencia que serían un poco llamadas de alerta, llamadas de auxilio, gritos, pero no escuchamos la voz humana que nos está llegando de una manera normal. O sea, fíjate que puedes tener a un estudiante sentado en un aula, incapaz de escuchar a su profesor o a su profesora, pero simultáneamente está pendiente de ruidos, de que se escucha una puerta en el edificio de al lado, de que de pronto hay viento fuera, de que se le cae una cosa a alguien y no está pudiendo escuchar
lo que ocurre en clase. Pues, lógicamente, su rendimiento académico se ve disminuido y, sin embargo, esa persona está haciendo un esfuerzo muy grande para estar allí. Entonces, muchas veces el fracaso académico viene de que tienes la amígdala activada y entonces no puedes hacer lo que se supone que hay que hacer en ese lugar porque estás haciendo otras cosas distintas. Eso es. Pues me parecía muy, muy importante el tratar de explicar esto, ¿no? Por cómo puede afectar al desarrollo académico y concretamente en las altas capacidades, en este punto concreto del desarrollo académico, que es como a lo que le damos más importancia normalmente y por donde tenemos esa idea estereotípica, ¿no? Del superdotado, que es el que saca buenísimas notas, pues en este caso a lo mejor no tenemos fracaso escolar, tenemos a lo mejor un alumno que está en la media, está sobreviviendo, ¿no? Y no destaca también por esta cosa de ocultarme, etcétera. Y luego, por otra parte, también me parece muy interesante el tener en cuenta que los problemas atencionales pueden ser por muchos motivos, ¿no? Que muchas veces lo relacionamos siempre con un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, pero puede haber otras cuestiones, ¿no? Detrás de problemas atencionales. En el caso de las altas capacidades, no solo la alta capacidad en sí y el me aburro, sino en esos casos es que no estoy escuchando al profesor, ¿no? Lo que tú comentas, porque estoy en modo supervivencia. Y aún así, sobrevivo y me mantengo en unos niveles bastante, ¿no? Aceptables, pero no estoy rindiendo todo lo que puedo. Y ya entrando un poco en el tema de la alta capacidad, en este sentido, ¿cómo crees que puede afectar a una persona o qué particularidades puede haber en la forma de vivir un trauma complejo, en las consecuencias en una persona con altas capacidades? Esa pregunta es súper interesante y súper amplia de responder también, porque de hecho hoy en día se está empezando incluso ya a utilizar en la literatura el concepto trauma de alta capacidad. Es decir, el trauma que produce tener altas capacidades y por tanto estar permanentemente experimentando el impacto, pues, de ser ridiculizado, de ser ignorado, de ser rechazado, o bien presionado para conformarse, o bien presionado para actuar con esa supuesta inteligencia que te ha salido en un test. Si te sale ese famoso por encima de 130, a partir de ahí, pues todo el mundo exige que cada vez que hables, pues dejes una perla que sea digna de ser labrada en mármol y colocada en una lápida, ¿no? Todas tus frases tienen que ser lapidarias, todos tus resultados tienen que ser brillantes. En todos tus exámenes tienes que sacar la máxima nota. Y claro, esa presión, ¿a dónde se va a ir? A la amígdala. Porque en el momento en que se te considera de alta capacidad y por tanto tu rendimiento tiene que ser supuestamente mayor que el de los demás, se te acaba de poner en un estado de alerta. Y al final el rendimiento acaba siendo muchas veces incluso más bajo de las personas con una inteligencia media, porque a estas nadie las presiona. A estas nadie les dice, tienes que sacar mejores notas porque tienes alta capacidad, ¿no? Entonces, que te estén, como se decía en mi época, que te llamen empollón o que te llamen de manera muy desagradable por el hecho de que han mostrado en determinados momentos inteligencia, ya en sí mismo es un trauma. Pero hay una segunda parte que creo que es más importante entenderla porque eso va a afectar a todo el mundo. La persona con alta capacidad se entera de más cosas, presta atención a más detalles, tiene un pensamiento más profundo. Por tanto, también tiene un sentido más elevado de lo que es justo y de lo que no lo es. Se da cuenta de muchas más situaciones que los demás. Entonces, vivir la injusticia tanto a ti como hacia los demás hace que estés experimentando un malestar, bueno, una disforia, como decimos luego en psicología, ¿no? Un estado alterado de tu sistema emocional en situaciones donde otras personas están tan tranquilamente, ¿no? No consideran, de hecho, una característica que además aparece en la investigación es que las personas de alta capacidad encuentran como estresantes eventos que para otras personas ni siquiera se han dado cuenta de que han ocurrido, ¿no? Entonces, ya desde muy pequeñita una persona va experimentando que entiende mejor el mundo que el resto de las personas y sin embargo los adultos se hablan como si no te enteraras de nada. Entonces, como si fuera, eres tan pequeño que no tiene sentido esforzarse dándote una explicación, sino que te contestan de cualquier manera. Entonces, alguien que ya está viviendo esa mayor comprensión, esa profundidad de pensamiento desde el principio, eso le va generando el trauma complejo, precisamente porque está viviendo siempre
una vida por debajo de sus posibilidades, entendiendo más cosas de las que entienden otras personas y, por tanto, con una reactividad mayor. Entonces, la alta capacidad se liga al trauma complejo con una correlación muy alta. A nivel de mi propia consulta, que ya he trabajado con cientos de personas con trauma complejo, te diré que un porcentaje muy amplio, muy, muy amplio, o sea, por encima del 60-70%, tienen altas capacidades, ¿no? Entonces, hay una relación muy grande entre una y otra. Hoy en día tenemos un poco una teoría de por qué, se está empezando a formar una teoría de por qué podría pasar esto, aunque no hay tampoco una evidencia clara, pero estamos empezando a entender Claro. cuál es la relación entre altas capacidades y trauma, precisamente por esta mayor sensibilidad y por esta mayor comprensión y atención que podemos desarrollar las personas que tenemos este funcionamiento cerebral, ¿no? Muy interesante. Y luego tenía también la duda, ¿no? De estas peculiaridades, ¿no? En las altas capacidades, también a la hora, ya no solo a la hora de tener el trauma, sino a la hora de superarlo, tú que tienes, ¿no? Experiencia con pacientes que tienen altas capacidades y que no, eh, se supera mejor, tienen estas personas más herramientas, a la hora de trabajar el trauma, ¿no? En terapia, ¿hay alguna diferencia o qué diferencias ves? Sí, sí, hay mucha diferencia, ¿no? Lo mismo que la alta capacidad es un factor, digamos, agravante del trauma que puede por sí mismo, simplemente por tener alta capacidad, ya generar el trauma complejo, porque vives en un mundo donde las altas capacidades no son bien reconocidas y bien tratadas. Luego, cuando empiezas a trabajar con una persona de alta capacidad que tiene trauma complejo, entiende mucho mejor ese mecanismo. La parte del tratamiento siempre hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es la psicoeducación, que es explicarle a la persona por qué le pasa lo que le pasa y por qué reacciona como reacciona. Personas con alta capacidad lo entienden bastante mejor. Y a la hora de diseñar herramientas para, en ese trauma en particular, por eso he dicho al principio que cada trauma complejo es único y por tanto hay que diseñarle herramientas específicas a cada persona. No te sirve darle a todo el mundo el mismo tratamiento en plan cognitivo-conductual. Venga, 8 sesiones y en cada sesión ahora toca esto, luego toca esto, luego toca esto. Esto en trauma complejo es iatrogénico, es decir, causa más daño hacerlo que Mm, no hacerlo, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar esas herramientas, la persona con alta capacidad, digamos que está al mismo nivel que tú como terapeuta. Es decir, es casi, en lugar de psicoeducación, que queda una palabra como que el psicólogo o la psicóloga lo sabe todo y el paciente solamente escucha, con trauma complejo te das cuenta de que hay una interacción al mismo nivel. La persona va mm, entendiendo su vida, tú le vas haciendo de guía. Ahí es donde la palabra terapia se hace en su acepción más académica, que es persona que te acompaña. Con alta capacidad es donde esto se ve. Acompañas a la persona a entenderse a sí misma y a desarrollar sus propias herramientas porque va a seguir siendo de alta capacidad cuando ya no tenga trauma complejo. Por tanto, va a claro. seguir siendo más sensible, se va a dar cuenta de cosas que no se dan cuenta los demás. La gente que no tiene alta capacidad vive en un mundo y dice, ay, pues las cosas no van mal. La gente de alta capacidad dice, ¿tú a dónde estás mirando? Pues yo veo un problema aquí, veo un problema aquí, veo un problema allí, veo un problema allí. Y lo ven de verdad. Es decir, la alta capacidad no es solamente que tengas un mejor rendimiento académico, también es que te des cuenta de una mayor complejidad y de que las situaciones tienen un trasfondo. Entonces, claro, para alguien con trauma complejo, que precisamente se lo ha provocado el hecho de darse cuenta mucho más que el resto de las personas, cuando sale del trauma complejo se va a encontrar que sigue en un mundo donde hay muchos desequilibrios, muchas injusticias y se da cuenta. Entonces hace falta darle un mecanismo para entender lo que le está sucediendo mucho más sofisticado que a una persona que tenga la capacidad normotípica, ¿no? Que está dentro de los niveles normales, ¿no? Porque ya no tendrás trauma complejo, pero vas a seguir teniendo alta capacidad. De hecho, hay una gran Claro. relación entre la aparición de la alta capacidad y los entornos hostiles, que esto también es algo que se está viendo poquito a poquito en la investigación, que la alta capacidad tiene en parte un origen genético, pero no es algo tan 100-0. O sea, no es en plan, si tienes estos genes, tienes alta capacidad, sino que es epigenético, ¿no? Entonces, el entorno donde vivas promueve la alta capacidad. Y esto siempre se suele, cuando yo lo veo por ahí escrito en investigaciones y Ujú. tal, se mira solamente la parte positiva. Es decir, si descubren que tienes alta capacidad,
entonces pues te dan acceso a mejores clases, mejores colegios, gente que te pueda entender, pero nunca se ve desde el otro punto de vista negativo. Y es que si tienes alta capacidad, muchas veces ocurre porque te has tenido que defender prácticamente desde que naciste de padres y madres hostiles. Por ejemplo, de nacer y estar absolutamente solo. Sí, hay gente en tu casa que llena el frigorífico y pone la comida, pero que no juegan contigo, que no hablan contigo, que no están contigo, están por ahí trabajando, haciendo sus cosas y tú te encuentras absolutamente solo. Cuando te encuentras en esa manera, se desarrolla muchas veces la alta capacidad por esa, digamos, epigenética que hace que por estar solo, por estar casi casi abandonado, tienes que desarrollar tu capacidad de jugar dentro de tu cabeza, porque no tienes compañeros, no tienes gente con quien hacerlo. Entonces, no es solamente darle a una niña el entorno académico para que pueda desarrollarlo teniendo un concepto utilitarista de las altas capacidades, ¿no? Como que vas a conseguir tener 7 carreras seguidas. Muchas veces se trata de ver que las altas capacidades se desarrollan en respuesta a un entorno tan hostil que tienes literalmente que espabilar para poder sobrevivir. Y entonces se te desarrolla la alta capacidad y es triste y es penoso, pero a la vez es bonito luego cuando tratas con una persona adulta ya, a lo mejor con 40 años o algo así, que en ese momento descubre su alta capacidad y no tiene una vida que la refleje, o sea, no tiene varias Ujú, licenciaturas, ni tiene un gran trabajo, y te dice, ¿dónde han estado mis altas capacidades? Dice, bueno, pues en sobrevivir, en traerte hasta aquí, porque totalmente. el entorno que tenías, si no hubiera sido por las altas capacidades, pues te hubieras enganchado a drogas, te hubieras enganchado a conductas completamente destructivas o simplemente ni siquiera estarías aquí porque ya hubieras muerto. Entonces, la alta capacidad te ha traído hasta aquí con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con este trauma complejo, pero bueno, te ha traído hasta aquí. Si ahora podemos tratar tu trauma complejo, a partir de ahora podrás invertirlas en algo que te llene a ti, en lugar de simplemente en sobrevivir a un mundo hostil. Buah, has dicho un montón de cosas súper interesantes, o sea, este último speech me ha encantado. Por un lado, me parece muy interesante, ¿no? Porque yo estoy súper de acuerdo en esto de que siempre se ve la alta capacidad, ¿no? De ese desarrollo académico y no se ve que esa alta capacidad puede invertirse, ¿no? O sea, o puede aplicarse en sobrevivir, ¿no? A un entorno hostil, como dices. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta y muchas veces está eh, esta idea utilitarista productiva, ¿no? Del éxito profesional y académico de las altas capacidades, pero no todo el mundo nace en el mismo entorno y hay personas que tienen que aplicar eso en sobrevivir. Y por otra parte, al mismo tiempo, creo que esto puede hacer que muchas personas no obtengan la ayuda que necesitan porque como no he acabado drogándome debajo de un puente a pesar de la vida que he tenido, parece que es que estoy bien, ¿no? Pero puedes necesitar ayuda igualmente, ¿no? Se te puede seguir acompañando, aunque tú hayas superado un entorno completamente hostil, puedes seguir necesitando ayuda, puedes pedirla y puedes mejorar y sobre todo mejorar en tu bienestar personal, ¿no? Que creo que al final, en estos casos en los que se ha sobrevivido a un entorno completamente hostil, pues a lo mejor se vive bien, ¿no? No has acabado, pues eso, fatal debajo de un puente, tienes una vida normal, pero puedes estar conviviendo con un malestar constante que se puede acompañar realmente. Sí, efectivamente. De hecho, muy frecuentemente, esto ocurre con mucha facilidad dentro de las altas capacidades, tenemos el concepto de enmascaramiento, ¿no? Como dicen ahora. Muchas veces la persona no sabe que tiene altas capacidades porque ha tenido que enmascarar con tanta intensidad su alta capacidad que ahí es donde lo ha invertido y ha hecho una máscara perfecta, o Claro. sea, una máscara maravillosa. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en un ambiente súper hostil. Entonces, luego cuando descubre que sus altas capacidades se han invertido en enmascarar sus altas capacidades, pues viene un shock muy grande, pero a la vez estamos los profesionales para explicarle que gracias a eso has sobrevivido, ¿vale? Pero ahora ya te la puedes quitar, ahora puedes sacar, digamos, bajar esa máscara y sacar tu alta capacidad, ahora que ya tienes, ya estás en la edad adulta y empezar a hacer cosas con ella, empezar a aprovecharlas en algo más que sobrevivir o en que la gente a tu alrededor pues no te agobie, no se suba encima tuya o no te exija
esa utilidad o no te esté continuamente presionando. El enmascaramiento en las altas capacidades, por desgracia, es muy frecuente, porque es que en el momento en que alguien destaca por determinada cosa, o ya destacas ya todos los días de tu vida y podemos sacar dinero de ti, o ya eres un fracaso, eres un inútil, eres algo terrible. Es muy triste la manera en cómo tratamos a los niños, a las niñas con alta capacidad, sacándolos de su Totalmente. entorno, llevándolos a un sitio especial donde tienen que competir entre ellos, ¿no? Uf, qué horror. O sea, eso realmente es algo terrible. Entonces no me extraña que muchos de nosotros hayamos hecho una máscara y entonces estemos durante la mayor parte de nuestra vida detrás de esa máscara. Y a veces el trastorno de estrés postraumático son las consecuencias de tener esa máscara y tener que soportar esa máscara y tener que invertir un montón de esfuerzo en esa máscara porque al final resulta que nunca estás relajado. Entonces, cuando durante toda tu vida nunca has podido estar relajado, de pronto hay un día que no puedes más, tu amígdala se dispara, te da tu primer ataque de pánico y a partir de ahí, pues con suerte llegas a consulta de alguien que sepa lo que es el trauma y que sepa diferenciar un ataque de pánico de una crisis de ansiedad y te empiezan a meter dentro de lo que es el tratamiento del trauma complejo. Pero por desgracia, no somos muchos los profesionales que estamos formados Claro. en este campo específico, ¿no? Pero si no tienes esa suerte, esto es como un rodar de ahí hacia adelante, cayendo en diagnósticos falsos, cayendo en estar unos tiempos haciendo sesiones de terapia, no te sirve, otra vez, a veces en un viaje de 6, 7, 8, 9 profesionales y ninguno consigue ayudarte, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado, sí. Sí, totalmente. Luego ya para terminar, te voy a hacer una última pregunta que había apuntado por arriba y que me ha recordado por esto que has comentado de la máscara. Y es que yo lo poco que he leído sobre trauma, apego, etcétera, he leído también sobre esta cuestión de los problemas de identidad, ¿no? A la hora de definir el quién soy. Y esto al mismo tiempo tiene mucho que ver también con el tema de la máscara, ¿no? Como que al mismo tiempo también, pues en un caso de altas capacidades que pueda tener un trauma complejo por otros motivos, se puede unir esta máscara que yo me hago, ¿cómo puede afectar esta máscara que yo me hago? Que evidentemente afecta, ¿no? A la identidad y al quién soy, ¿no? Por toda esta gente que llega desde, claro, si yo me he inventado un personaje, por así decirlo, no sé quién soy, ¿no? Y esa distancia entre mi yo real y mi yo de ahora, no sé si nos puedes explicar un poco los problemas de identidad que pueden darse en este sentido. Sí, porque además el trastorno de identidad, digamos que tiene distintos niveles, ¿no? De ahí, desde una primera parte, que es la disociación, ¿no? Que es cuando una persona vive una experiencia muy dramática, ¿no? Un trauma de T mayúscula o un trauma de apego y tiene que, digamos, separarse en dos, ¿no? Como dejar una parte, que es la que almacena el dolor, almacena las emociones, que es la parte disociada, que con ella se lleva, pues, unos recuerdos, unas habilidades y luego la parte, digamos, la que llamamos parte normal, que es la que sigue adelante, va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, en esas situaciones te encuentras que por experiencias escolares o por experiencias infantiles, familiares, pues alguien tiene como una parte de su identidad retenida y detenida en el tiempo. Y si tenías 9 años, pues ahí se queda con 9 años. La mayor parte de ti sigue adelante, pero tu identidad, digamos, ya le falta un pedacito, ¿no? Pero si esto se agrava o va ocurriendo de manera continuada, podemos llegar incluso a tener una identidad falsa, es decir, una identidad que sostenemos con gran esfuerzo para que no nos hagan daño en la identidad verdadera. Entonces, ahí aparecen trastornos donde una persona se manifiesta ante el mundo de una forma, ella misma cree que es de esa forma, pero en realidad hay una identidad que se ha ido quedando a trozos por ahí dentro de lo que es tu memoria, como experiencias que están completamente sin procesar, que están completamente disociadas y cuando finalmente podemos atacar un poco esa máscara desde la terapia y conseguimos que empiece a resquebrajarse y a caer, de pronto aparecen parcelas de tu identidad que estaban ahí ocultas, que estaban guardadas, y la persona empieza a verse a sí misma de una manera más amplia, completamente nueva, que incluye, por ejemplo, su alta capacidad y que incluye su alta sensibilidad, si es que la tiene, no todo el mundo tiene ambas condiciones, pero que incluye también echar abajo esas creencias que se han ido cogiendo en la infancia. Yo me encuentro con mucha frecuencia en consulta gente que tiene creencias sobre su capacidad totalmente contrarias, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que tiene Mm, una carrera universitaria, que hacer una carrera universitaria, pues los que hemos hecho una y media o dos, sabemos lo difícil que es, ¿no? Y que dice, no, yo es que no sirvo para estudiar.
y sin embargo tienen su carrera. O yo no sirvo para trabajar, yo no soy muy inteligente y sin embargo tienen una licenciatura o tienen una diplomatura o tienen un grado universitario. Bueno, pues la persona que estudió está atrapada dentro de una de esas identidades y luego por encima de esto hay una creencia de yo no sirvo, yo no valgo y la identidad con la que tú te encuentras esa persona cuando viene a consulta, pues es alguien que es mediocre, que tampoco sirve para mucho, que tiene que conformarse con cualquier trabajo, aunque le hagan trabajar 10 horas al día todo el tiempo de pie y cosas como esta. Es decir, esa parte donde la persona conecta consigo misma y tiene una identidad que abarca todos los aspectos de su ser, o tiene una identidad falsa, enmascarada, o tiene la identidad directamente troceada. Y dependiendo en qué Claro. situación, aparece una o aparece otra, ¿no? Ujú. Los casos más extremos, gente que se despersonaliza y que no sabe quién es, que simplemente se levanta por la mañana porque suena el despertador y va a trabajar porque si no va a trabajar le van a llamar a decir que dónde está, pero que no está conectado lo que hace con su personalidad. Encontramos en consulta personas que ya viven en automático, ¿vale? Que no saben ni quiénes son, están despersonalizadas, hacen las cosas sin saber que las hacen para sí mismos, reciben el daño y lo guardan dentro de su cuerpo sin saber que es a ellos a quienes le han dañado. Esos son un poco los casos más extremos, ¿no? Y ya en la punta final, pues te encuentras la identidad múltiple de personas que tienen más de una identidad precisamente porque han vivido estresores tan grandes que han tenido que separarse para poder encajar estas situaciones, ¿no? Pero dentro de lo que es la mayoría, ¿no? Dentro de lo que es la campana, pues la gran mayoría, te encuentras con que esas identidades no recogen y no abarcan todos los aspectos de la personalidad porque hemos tenido que ir enmascarando a aquellos que nos hacían diferentes a los demás. Y esto en la alta capacidad significa que tú tienes 5 años, los adultos están hablando, tú sabes la respuesta a lo que estás diciendo, pero como la última vez que dijiste algo de eso, te miraron como si fueras algún bicho raro o repelente o se rieron de ti o te dijeron que te callaras, que esta era una conversación de adultos, pues tú aprendes a enmascarar esa parte y luego en tu identidad de adulto, cuando de pronto alguien está hablando de un tema, tú sabes de lo que está hablando, sabes la respuesta, sabes dónde ha cometido el error y le podrías ayudar, pero tú crees que ese no eres tú. Por tanto, nunca lo haces y te quedas tranquilamente escuchando cómo la persona habla y dice lo que dice y otras personas le responden y le contestan, pero tú no. O sea, que a veces se manifiesta de una manera que la persona no es capaz de entender que su identidad no está completa. Eso es algo que necesita, desde luego, el apoyo en consulta, el estudio de toda su vida, Mm. para que esto se pueda conseguir empezar a resolver. Bueno, y ya vamos a ir con las preguntas finales. Normalmente hago las dos mismas a todo el mundo, pero hoy la primera a ti te la voy a hacer un poco diferente en relación justo al hilo de lo que estabas comentando y es si se puede llegar a estar bien o qué mensaje le darías a esas personas, ¿no? Que están eh, con todos los problemas, ¿no? que hemos comentado. ¿Se puede llegar a estar bien? Bueno, yo quiero hacer a eso una respuesta corta, pero clara. Se puede estar mejor con toda seguridad. Y mucha gente puede llegar a estar completamente bien como si nunca hubiera ocurrido. Pero lo que sí vamos a conseguir todos, dedicándole el tiempo suficiente, si nos ponemos en terapia, es regularnos emocionalmente, es decir, aprender a autorregularnos y por tanto poder estar en todas las situaciones que haya en nuestra vida manteniendo el control. Llegar al punto de conseguir que es como si nunca hubiera ocurrido el trauma, para algunas personas sí, o sea, para un amplio porcentaje consiguen superar el trauma complejo completamente y que realmente llegue a desaparecer y que es como si hubieran tenido desde el inicio de su vida apego seguro, le hubieran tratado bien y no hubiera tenido ningún problema. Pero también otras muchas personas, a ver, nunca van a llegar ahí, pero sí van a llegar al punto de autorregularse, de tener sus emociones dentro de la ventana de tolerancia y por tanto que les merezca la pena y que el resto de su vida puedan tener control de su propia vida y poder tomar elecciones que les interesen y no estar siempre detrás de todo el mundo. Pero no se puede decir que el trauma complejo se cura siempre, ¿vale? En muchos casos sí y en otros casos Muy es llegar importante. al punto de la autonomía, lo cual, ya te digo, es muy importante. Sí, yo creo que en cualquier caso, quizá la pregunta es, ¿se puede mejorar o se puede mitigar de alguna manera este malestar? Que habrá personas que podrán superarlo por completo, otras, pero por lo menos el poder mejorar la calidad de vida. Yo creo que eso es lo más importante.
autónomo. Conseguir que seas autónomo y que puedas tomar decisiones que te beneficien. Ahí sí podemos llegar siempre. Eso es. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué cosas buenas tiene para ti, Miguel, ser una mente caótica? Esto lo relaciono, ¿no? con las altas capacidades normalmente. Entonces, bueno, como me has comentado que tú también, pues he dicho, voy a incluirle también a Miguel esta pregunta. ¿Qué crees que es lo mejor de ser una mente caótica? Lo mejor que me interesa todo. O sea, todo quiere decir todo. Cualquier cosa de la que me hablen, cualquier cosa que yo vea, me gusta saber por qué, cómo funciona, qué es lo que se hace. Esa curiosidad y ese deseo de entender cualquier proceso de la vida, sea social, sea de ingeniería, sea de la vida cotidiana, sea de lo que sea, para mí es lo que más me gusta. Porque es que no hay nada que te pueda decir, no, ese tema no me interesa. Me interesan todos. Y me interesa sobre todo una explicación profunda, me interesa una explicación que vaya un poco más allá, entender las causas de todo. Y esto ha sido así durante toda mi vida. Para mí es lo más bonito de la alta capacidad. Qué bien, pues muchas gracias. Jo, es muy curioso y a la vez es completamente normal que todos respondéis más o menos lo mismo, ¿no? Porque al final es esa sensación, esa curiosidad, esas ganas de saber, ¿no? Insaciables es lo que nos conecta más con esa parte, ¿no? De las altas capacidades. Y ya, según voy haciendo entrevistas, me doy cuenta de que normalmente esta última pregunta siempre va por el mismo sitio y la verdad es que me encanta, estoy súper de acuerdo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista, por todo lo que nos has contado. Ha sido súper, súper interesante. Para a mí personalmente me ha ayudado mucho y me ha resultado súper interesante. Y nada, para las personas que nos estáis viendo o escuchando, os dejaré todos los enlaces para que sigáis a Miguel en redes sociales, su página web, por si queréis echarle un vistazo. Y nada, pues eso, muchísimas gracias Miguel y muchas gracias a las personas que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer estar aquí y compartiendo este conocimiento con vosotros. Estoy encantado. Un saludo a todos.